Hola a todos mis queridos amigos de YouTube. Qué gusto tenerlos de vuelta en el canal. Espero que estén muy bien, listos para embarcarnos juntos en otra aventura de curiosidades, misterios y, por qué no, un poco de drama. Hoy vamos a desentrañar uno de esos temas que nos dejan pensando, que nos hacen cuestionar y que, la verdad, dan mucho de qué hablar. Vamos a hablar de algo que sonó fuerte, que generó revuelo y que, al final, parece que tuvo un desenlace, bueno, un desenlace que hoy queremos analizar a fondo. Me refiero, por supuesto, a la historia de Can y Greta Ferro, y a esa frase que flotó en el aire como un fantasma: fue un error. ¿Qué hay detrás de estas palabras? ¿Qué significa realmente? ¿Fue solo un desliz, una excusa, o había algo más profundo? Para descubrirlo les invito a quedarse conmigo hasta el final de este vídeo. Y si aún no lo han hecho, ahora es el momento perfecto para hacer clic en ese botón de suscripción y activar la campanita, así nunca se pierden ninguna de nuestras investigaciones. Empecemos. Imagínense la escena. Dos figuras públicas admiradas por muchos con carreras brillantes de repente envueltas en un torbellino de rumores. Can con su carisma y su éxito arrollador en la pantalla chica, y Greta Ferro, una figura que siempre ha mantenido un perfil más reservado pero igualmente fascinante. Cuando sus nombres empezaron a sonar juntos, muchos se emocionaron. Era la pareja que para muchos tenía todo para triunfar, una combinación explosiva de talento y belleza. Sin embargo, como suele suceder en el mundo del espectáculo, la realidad a veces difiere mucho de la fantasía que creamos. Y es ahí donde entra esa enigmática frase: fue un error. La verdad, cuando escuché o leí por primera vez esa declaración, sentí una mezcla de decepción y curiosidad. Decepción, porque uno siempre quiere creer en las historias de amor perfectas, en esas conexiones que parecen destinadas. Y curiosidad, porque una frase tan categórica, tan definitiva, te obliga a preguntarte: ¿qué error de qué tipo? ¿Un error en la relación, un error de juicio, un error de timing? Porque decir que algo fue un error es en sí mismo una admisión de que las cosas no salieron como se esperaba, de que hubo una desviación del camino deseado. Vamos a retroceder un poco para entender el contexto. Can, sabemos, ha tenido relaciones mediáticas antes, algunas más comentadas que otras. Greta Ferro, por su parte, ha sido más discreta, lo que paradójicamente a veces atrae aún más la atención. Cuando se hizo público su posible romance, la expectación fue enorme. Las redes sociales ardían, los medios de comunicación hacían su agosto y los fans especulaban a 1000 por hora. Las primeras imágenes juntos, las interacciones públicas, todo era analizado con lupa. Y durante un tiempo pareció que era una historia más de esas que nos encantan, esa chispa que enciende la imaginación. Pero entonces el silencio. O mejor dicho, el ruido de la separación. Y entre ese ruido, emergió la frase: fue un error. Al principio, como les digo, uno piensa en las implicaciones más directas: quizás la relación no funcionó, quizás no se entendían bien, quizás las presiones externas fueron demasiadas. Es fácil decir que algo fue un error cuando las cosas terminan, ¿verdad? Es una forma de poner un punto final, de justificar la ruptura y, quizás, de proteger la imagen de ambos. Pero, ¿es esa la historia completa? ¿O es solo la punta del iceberg? Pensemos en la psicología detrás de una declaración así. Cuando alguien dice fue un error, está reconociendo que hubo una decisión o una acción que no trajo el resultado esperado o deseado. En el contexto de una relación, podría significar varias cosas. Podría ser un error de juicio al iniciar la relación, quizás porque uno de los dos, o ambos, no estaban en el momento adecuado de sus vidas. O quizás el error no fue iniciarla, sino la forma en que se llevó, las expectativas que se crearon, las circunstancias que los rodearon. Imaginemos a Can. Un hombre joven, exitoso, constantemente bajo el escrutinio público. Su vida privada, por más que intente resguardarla, es un tema de interés constante. Para él, involucrarse en una relación, especialmente una que atrae tanta atención, puede ser un desafío enorme. Las presiones de los medios, las expectativas de los fans, la dificultad de mantener la normalidad en medio de tanta exposición, todo eso puede jugar en contra. Quizás desde su perspectiva, la relación con Greta Ferro, por muy genuina que haya sido en algún momento, se volvió insostenible debido a estas presiones. Y en esa insostenibilidad, él pudo haber visto un error en haberla iniciado, o al menos en haberla llevado tan lejos.
Ahora, consideremos a Greta Ferro. Si bien su perfil es más bajo, la exposición que acompaña a una relación con una figura como Khan inevitablemente la afecta. Quizás ella no estaba preparada para ese nivel de atención, o quizás las dinámicas de la relación, una vez expuestas al público, se volvieron demasiado complejas para ella. Decir fue un error podría ser su forma de expresar que la experiencia, en general, no fue positiva para ella, o que las circunstancias que rodearon la relación la llevaron a un lugar donde no se sentía cómoda o feliz. Pero hay otra interpretación, una más profunda, que me intriga. ¿Y si el error no se refiere a la relación en sí, sino a algo más? ¿Un error de cálculo en cuanto a lo que buscaban? ¿Un error de comunicación? O quizás, y esto es más especulativo, un error en la percepción de la otra persona. A veces idealizamos a las personas, creamos una imagen mental que no se corresponde con la realidad. Y cuando esa imagen se desmorona, la decepción puede ser tan grande que la relación entera se sienta como un error. Pensemos en la frase tal cual, fue un error. Es una declaración en pasado. Implica que la acción o la decisión de iniciar o mantener la relación es algo que ahora se ve con arrepentimiento. Y el arrepentimiento, mis amigos, es un sentimiento poderoso. Nos hace reflexionar sobre nuestras decisiones, sobre las oportunidades perdidas, sobre los caminos que no tomamos. En este caso, la declaración de Khan, si fue él quien la pronunció o si se le atribuye, sugiere que con la perspectiva del tiempo, él no considera que esa relación haya sido una experiencia positiva, o al menos, no una que valiera la pena el costo. Es importante recordar que en el mundo del espectáculo, las declaraciones públicas a menudo están cuidadosamente medidas. Las palabras se eligen con precisión para evitar mayores controversias o para proteger la imagen pública. Entonces, cuando alguien se atreve a usar una palabra tan fuerte como error, suele haber una razón detrás. No es una frase que se tome a la ligera. Podríamos hipotetizar que la relación pudo haber sido genuina en su inicio, un impulso del corazón, una conexión real. Pero con el tiempo las diferencias, las expectativas no cumplidas o las presiones externas hicieron que la relación se volviera insostenible. Y en ese punto, la única forma de cerrar el capítulo, de seguir adelante, era reconocer que quizás, la combinación no era la adecuada, o las circunstancias no lo eran. Y entonces la relación se convierte en un error del pasado, algo que se aprende de ello, pero que no se desea repetir. Otra posibilidad es que la frase haya sido utilizada como una forma de comunicar de manera indirecta que la relación no era tan seria o profunda como los medios o el público pensaban. Si fue un error haber iniciado algo que no tenía futuro, o que no se alineaba con sus verdaderas intenciones, entonces la declaración funciona como una especie de limpieza de imagen. Se minimiza la importancia de la relación, se le resta peso emocional y se presenta como una equivocación pasajera. Y aquí es donde la curiosidad se enciende. Si fue un error, ¿qué tipo de error fue? ¿Fue un error de amor, un error de convivencia, un error de estrategia mediática? Cada una de estas posibilidades nos lleva por un camino diferente de reflexión. Un error de amor nos habla de sentimientos que no fueron correspondidos o que se desvanecieron. Un error de convivencia nos indica problemas prácticos, incompatibilidades. Un error de estrategia mediática, bueno, eso ya es hablar de las apariencias y de cómo el mundo del espectáculo puede influir en las relaciones personales. La verdad es que sin una declaración más detallada por parte de Khan o Greta Ferro, solo podemos especular. Pero eso es precisamente lo que hace que estas historias sean tan fascinantes, ¿no creen? Nos permiten ponernos en su lugar, imaginar las diferentes posibilidades y reflexionar sobre la naturaleza de las relaciones, la fama y la verdad. Pensemos en la presión que debieron sentir ambos. La atención constante, los rumores, la necesidad de mantener una fachada. En ese contexto, una relación puede convertirse en una carga, en algo que se siente forzado. Y quizás el reconocimiento de que fue un error es, en el fondo, un acto de honestidad consigo mismos, de aceptar que a pesar de las intenciones iniciales, la cosa no funcionó. Es una forma de decir, fuimos humanos, nos equivocamos, y ahora seguimos adelante. Y es importante recordar que a pesar de que sus nombres se unieron en los titulares, Khan y Greta Ferro son personas con sus propias vidas, sus propias emociones y sus propias experiencias. Lo que para nosotros es un tema de conversación y especulación, para ellos fue una vivencia real. Y quizás la frase fue un error es la forma más diplomática y a la vez
más contundente que encontraron para cerrar ese capítulo y protegerse mutuamente, o al menos protegerse a sí mismos de una mayor exposición o dolor. La verdad de Khan sobre Greta Ferro, resumida en esa frase, nos deja con una incógnita. Nos invita a reflexionar sobre la complejidad de las relaciones en el ojo público y sobre cómo, a veces, las palabras más sencillas pueden encerrar las historias más profundas. Quizás el mayor error en todo esto fue la expectativa de que las relaciones en el mundo del espectáculo deban ser perfectas o eternas. Porque al final del día todos somos humanos, y los errores son parte del camino. Así que, mis queridos amigos, hemos recorrido un camino lleno de especulaciones y reflexiones sobre la enigmática frase de Khan respecto a Greta Ferro. Hemos explorado las posibles interpretaciones, desde un error de juicio hasta una estrategia mediática. Lo cierto es que al final, la verdad detrás de esas palabras es algo que solo ellos conocen en su totalidad. Pero lo que sí podemos llevar de esta conversación es la comprensión de que las relaciones, especialmente las públicas, son complejas, y que a veces, las palabras más cortas son las que abren las puertas a las reflexiones más profundas. Agradezco enormemente que se hayan quedado conmigo hasta el final de este vídeo. Su compañía es lo que hace que este canal cobre vida. Ahora, me encantaría saber su opinión. ¿Qué creen ustedes que significa la frase «fue un error» en este contexto? ¿Tienen alguna otra interpretación? Déjenme sus comentarios, me encanta leerlos y debatir con ustedes. Y si este vídeo les ha parecido interesante, intrigante o les ha hecho pensar, no olviden darle un buen like, compartirlo con sus amigos y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal y activen la campanita para no perderse ninguna de nuestras próximas investigaciones. Nos vemos muy pronto en un nuevo vídeo. Un abrazo enorme para todos.